Fidel Castro, el eterno comandante de Cuba. Nacido en una plantación de azúcar en las remotas tierras de Virán, Fidel Alejandro Castro Ruz se convirtió en el líder indiscutible de la nación cubana. Castro fue un hombre de fuertes convicciones, forjadas desde los primeros años de su vida. Sus ideales políticos y sociales comenzaron a formarse durante su etapa como estudiante en la Universidad de La Habana. Su formación como abogado le proporcionó las herramientas para iniciar su lucha contra la injusticia y la desigualdad, pilares de su ideología revolucionaria. Fidel Castro es ampliamente conocido como el líder de la Revolución Cubana, un movimiento que sacudió los cimientos de América Latina y cambió el curso de la historia contemporánea. La revolución comenzó en 1953 con el fallido asalto al cuartel Moncada, un evento que estableció a Castro como una fuerza política emergente. A pesar del fracaso inicial, Castro no se dio por vencido. En 1956, partió de México a bordo del yate Granma con un grupo de rebeldes, en lo que sería el inicio de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Durante este periodo, Castro demostró una habilidad estratégica sin precedentes, logrando victorias que finalmente llevarían al triunfo de la revolución en 1959. Como líder de la Cuba revolucionaria, Castro implementó políticas socialistas, buscando la equidad y erradicando el analfabetismo. Fue durante su mandato que se implementó el bloqueo comercial por parte de Estados Unidos, una medida que aún perdura y ha marcado profundamente la economía y sociedad cubana. En su vida política, Castro mantuvo una postura firme contra el imperialismo, especialmente de los Estados Unidos, a quienes criticó duramente en numerosas ocasiones. Durante la crisis de los misiles de 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear por el enfrentamiento entre Castro, Estados Unidos y la Unión Soviética. A nivel internacional, Castro fomentó la solidaridad entre los países del tercer mundo, apoyando movimientos de liberación y luchando por una economía global más justa. Fidel Castro también fue un defensor acérrimo de la educación y la salud, creando un sistema de salud y educación gratuitos y accesibles para todos los cubanos. A pesar de las críticas y controversias, Castro se mantuvo en el poder durante más de 4 décadas, hasta su renuncia en 2008. Los últimos años de su vida los dedicó a la reflexión y a la escritura, compartiendo sus pensamientos en extensas reflexiones publicadas en diversas plataformas. Fidel Castro murió en 2016, dejando un legado que aún hoy sigue siendo objeto de debate. Para muchos, Castro fue un líder revolucionario que luchó por la justicia social y la independencia de su país. Para otros, fue un dictador que reprimió la libertad de expresión y violó los derechos humanos. Pero más allá de las opiniones y puntos de vista, no puede negarse que Fidel Castro fue una figura histórica de gran relevancia. Su capacidad para resistir a la presión internacional, su habilidad para liderar y su compromiso con la causa revolucionaria lo convirtieron en una figura icónica. La Cuba de Fidel Castro es un país de contrastes, marcado por la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero también por la falta de libertades individuales. Castro fue un personaje complejo, tanto venerado como vilipendiado, un líder que marcó la historia de su país y del mundo. Su vida fue una constante lucha, tanto en el campo de batalla como en el ámbito político, donde tuvo que enfrentarse a retos y adversidades. Fidel Castro cambió el curso de la historia de su país, y su influencia en la política mundial aún se siente hoy en día. Recordar a Fidel Castro nos permite reflexionar sobre la historia reciente de Cuba, un país marcado por el conflicto y la resistencia. La figura de Fidel Castro nos invita a cuestionar y reflexionar sobre los desafíos de la política, la lucha por la justicia social y el papel de los líderes en la historia. Sin duda, la vida de Fidel Castro es una historia que merece ser contada y analizada para comprender mejor el pasado y reflexionar sobre el presente y el futuro. Fidel Castro,
El eterno comandante de Cuba, un repaso a la vida y obra de uno de los líderes más emblemáticos del siglo XX.